Buenos días, queridos hermanos del Ministerio Al Encuentro con Jesús. Es un placer y un honor estar con ustedes una vez más. Y continuamos con el tema de los que esperan en Jehová, basado, claro, en el versículo de Isaías 40:31. Pero antes de continuar, tengamos una palabra de oración. Padre Santo Todopoderoso, te agradecemos por estos momentos que nos das de profundizar en tu palabra por breves minutos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, pedimos que nuestras mentes sean elevadas a tu trono de gracia, Señor, y que de ahí podamos aprender mientras te contemplamos. Transfórmanos, moldéanos y úsanos. Es nuestra oración en Cristo Jesús y por sus méritos solamente. Amén. Bueno, hermanos, vamos a repasar en los siguientes 10 segundos. Hemos hablado de Noé, hemos hablado de Abraham y ayer hablamos de José. Esta mañana por fin vamos a salir del libro de Génesis y vamos aún en el Antiguo Testamento, vamos a ver el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, el primer capítulo, y vamos a leer los versículos 1, 2, 4, 5 y 8. Y vamos a una historia de una mujer que esperó en Dios por años también. ¿Qué será que podemos aprender de ella? Primera de Samuel, versículo 1, 2, 4, 5 y 8. Y dice así: Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero, dice el versículo 5, a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, para entender la situación de Ana, tenemos que dar un paso atrás y ver el contexto de la sociedad en la que ella vivía. En esos días, la mujer solo se valoraba si era casada y si tenía hijos. Su única función en la sociedad era de criar hijos. Así que imaginen la angustia de Ana al no poder ejercer en aquello que la sociedad definía como su razón de existir. Su vida parecía, por esas razones, no tener propósito y era objeto de burla por parte de Penina, la segunda esposa. Y por eso Ana sufría mucho, y en su angustia y desesperación clamó a Dios de todo corazón. Pero veamos en el versículo 8, que no lo leímos, el versículo 8, su esposo le dice, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Veamos también el versículo 11. E hizo voto. Aquí es cuando Ana derrama su corazón ante Dios y clama a Él en su templo. Dice el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Wow! Ana promete dedicar su hijo a Dios por todos los días de su vida. Le rinde a Dios su más precioso deseo, sin reservas. Ella le dice: Dios, si tú me das un hijo, ese hijo será todo tuyo. Por el resto, por todos los días de su vida, ese hijo te pertenecerá a ti y no a mí. ¿Qué nos enseña eso? Cuando esperamos en Jehová,
por algo que deseamos con todo nuestro ser, Él nos permitirá llegar hasta el punto en que tendremos que definir claramente si el deseo ha llegado a ser un ídolo en nuestras vidas o si estaríamos dispuestos a entregarle aún el milagro que Él mismo nos conceda, por el cual hemos orado año tras año. Dios ha prometido que Él todo lo puede, pero después de todo, nuestra postura debe ser de adorar al Dios de la promesa y no a las promesas de Dios. Si pensamos en el ejemplo de Abraham, podemos ver que Dios le prometió, como habíamos visto en el segundo día, Dios le prometió que le iba a dar ese hijo. Pero aún ese hijo, Dios lo probó para ver si él estaba dispuesto a rendirle aún esa promesa que Dios le había cumplido. ¿Cómo será en tu vida y en mi vida? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? A llegar a ese punto al que Ana también llegó, de entregárselo a Dios y decirle: Dios, si me das esto, yo te lo regreso. La Biblia también nos dice que Elcana, su esposo, no entendía su agonía. Le dice: ¿por qué lloras? Te doy todo, te doy mucho más que a Penina. No soy mejor yo que 10 hijos. Y también la Biblia nos dice que mientras Ana oraba en el templo, desde lo más profundo de su alma, fue reprendida por el sacerdote Elí, porque él pensó que ella estaba ebria, porque él malinterpretó sus motivos. Quiero decirte que puede ser que mientras esperas en Jehová, aquellos que te rodean, ya sean seres queridos o aún líderes en tu comunidad, puede ser que no entiendan y aún malinterpreten el deseo más profundo de tu corazón. Pero escucha bien, amigo, amiga. Dios entiende, Dios te escucha y Dios se acuerda de ti. Él te contestará a su debido tiempo, porque ha prometido en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Asimismo ocurrió en la vida de Ana. Dios le concedió lo que ella tanto anheló, y ella fue fiel y dedicó a su hijo Samuel al servicio de Dios. En 1 Samuel 3:1 dice que la palabra de Dios era preciosa en esos días porque no había visión. Pero el hijo de Ana fue el recipiente de la palabra directa de Dios. En esos días que había escasez de la palabra de Dios, no existía visión. Pero ese hijo que Dios le concedió fue el recipiente de esa palabra de Dios que era tan preciosa en esos días. Bueno, siempre lo es, ¿no? Ana clamó a Dios y Dios le contestó y le mostró cosas grandes y ocultas que nadie conocía en esos días. Cuando Dios habló con Samuel, le pronunció palabras de juicio sobre el sacerdote Elí, porque él y su casa no habían seguido los caminos de Dios completamente. Él no había disciplinado a sus hijos. Los hijos fueron muy rebeldes contra Dios. Samuel tuvo que comunicarle esas palabras de juicio al sacerdote Elí, y el castigo ocurrió exactamente como Dios lo había revelado. Podemos ver eso mientras, si tomamos más tiempo para leer el libro de 1 Samuel. Noten que Dios usó al pequeño Samuel para dar un mensaje espantoso del juicio venidero sobre la casa de Elí. Quiere decir que los mismos largos años que Ana tuvo que esperar para recibir el deseo de su corazón fue el tiempo de gracia que Dios misericordiamente le dio a Elí y sus hijos antes de que naciera el instrumento que él usaría para pronunciar las palabras de juicio. O sea, la experiencia de Ana, ella no
no se hacía idea en su mente de que el tiempo que ella tuvo que esperar y sufrir, en verdad fue el mismo tiempo que para Elí fue un tiempo de gracia y misericordia. Amigos y hermanos, ténganlo por seguro que el plan de Dios abarca mucho más de lo que nos podemos imaginar. Tu historia es parte del gran diseño y designio de Dios. Y créelo o no, tu espera no se trata solamente de ti. Dios está usando tu experiencia para cumplir con sus propósitos santos, y mientras esperas, te animo una vez más que te acuerdes que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿saben qué? Una cosa para notar de la historia de Ana es que después de Samuel, Ana tuvo 5 hijos más. Ahí podemos ver el carácter de Dios y la veracidad de sus promesas. Lo que dice Isaías 40:31, los que esperan en el Señor. Ahí Ana pudo recobrar el ánimo, las fuerzas de su vida al ver que Dios abrió su matriz y pudo engendrar muchos hijos más. Acuérdate que Dios hará lo mismo y está haciendo lo mismo en tu vida. Que Dios te bendiga.